Estados Unidos. Mañana que encuestas, debate, de todo, ya mañana se resuelve la situación. ¿O no? ¿O no? Esperemos que sí. O no, es cierto. Y de allí, bueno, la repercusión que va a tener, sobre todo aquí en Latinoamérica, ¿no? Según quién de los dos resulte ganador. Estamos con Leandro Morgenfeld. Él es historiador y también es investigador del CONICET y ha escrito un montonazo de libros y especialmente se ha dedicado a investigar entre la relación entre Latinoamérica y los Estados Unidos. Esa es su especialización. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, Melina, bueno, ¿cómo estás? pavada de investigación tiene ahora por delante, ¿no? Qué lío, ¿no? Bueno, hay mucha expectativa, ¿no? A pesar de que es una elección que define el presidente de un país que tiene 300 millones de habitantes y van a votar 120, 130 millones de personas, están eligiendo un gobierno que va a tener una incidencia en los otros 7.500 millones de habitantes que tiene el planeta Tierra, ¿no? Por eso está todo el mundo concentrado en qué es lo que va a pasar mañana y además porque era una elección que hace 2 o 3 semanas todo el mundo daba como una elección ya resuelta, por lo menos la elección presidencial, que ganaba Hillary Clinton, y hace 10 días cuando el FBI reabrió la investigación contra Hillary Clinton por el tema del uso, ¿sí?, de una cuenta, digamos, privada, un server privado para mandar mails oficiales, y entre otros motivos hizo que ya bajaran las encuestas y estamos llegando a muy pocas horas del inicio de las elecciones a una paridad en las encuestas, aunque hay una luz todavía de ventaja por parte de Hillary Clinton. Aunque el FBI se encargó en las últimas horas de decir que no veía actividad criminal en los emails de Hillary Clinton. Anoche el cuestionado director del FBI dijo, bueno, no hay ningún motivo para Acá no hay crimen, dijo. Y a las 12 de la noche yo terminé ayer y estaba tuiteando Donald Trump diciendo, ¿cómo puede ser que hayan investigado 650.000 emails en 8 días? Eso es una farsa, ¿no? Y hay otros que se borraron, que se eliminaron, que se fugaron, que no están. Bueno, toda la polémica es porque Hillary Clinton hay miles de emails que no entregó. Es decir, hay que entender esto porque los mails que manda una autoridad como una secretaria de Estado, que es la canciller, la segunda autoridad política más importante después del presidente, y ella fue la canciller durante la primera presidencia de Obama, son comunicaciones oficiales. No solamente porque pueden ser filtradas y pueden ser captadas, digamos, por enemigos de Estados Unidos, y esto afecta a la seguridad nacional, sino porque toda esa información es oficial del gobierno. Por eso el FBI abrió esa investigación hace varios meses, la cerró, la reabrió hace 10 días y anoche dijo, bueno, ya está el tema resuelto, porque lo acusaron al director del FBI de estar teniendo una injerencia en las elecciones. Es un republicano, pero que nombró Obama, ¿no? Antes de pasar al resultado en sí, porque en realidad es incierto, mañana vamos a saber quién gana de las elecciones concretamente, o de los nombres y los apellidos, me parece que esta campaña ya dejó algo. Y dejó algo que los analistas en Estados Unidos dicen que no es positivo. O sea, una ruptura en el modelo de hacer política en los Estados Unidos que implementó Trump, cuyo mensaje quedó, más allá de lo que pase con él, digamos, ese mensaje quedó y quedó expuesto, cosa que no había sucedido en los últimos años. Sí, hay muchas singularidades en estas elecciones. Una es que los dos candidatos son los dos candidatos en toda la historia de los partidos principales que concitan mayor rechazo en la población. Son los más impopulares de la historia. Impopulares, es decir, uno imagina, gastaron 6.600 millones de dólares, la campaña más cara de toda la historia. El marketing político siempre presenta a los candidatos como lo mejor y en todo caso el que gana, después cuando empieza a no cumplir alguna de sus promesas, baja en las elecciones. Acá llegan los dos con un índice de rechazo muy alto. Si uno observa en las campañas, cada una explicó por qué no había que votar el otro. Es como un voto para que no gane el otro, un voto por la negativa. El menos peor, digamos. Bueno, Hillary Clinton trató, Donald Trump ya conocemos, hizo una serie de declaraciones xenófobas, racistas, contra los inmigrantes latinos, contra los musulmanes, a favor de la libre tenencia de armas. Sí, pero eso es lo que lo hace crecer, contrariamente a lo que muchos suponen. ¿Por qué eso? Porque Hillary Clinton, a pesar de tener un discurso más progresista, es vista como la candidata del establishment. Y lo es. Donald Trump en alguno de los debates dijo, bueno, hace 30 años que vos gobernás, vos, el clan Clinton, digamos, el establishment de Wall Street y de Washington, lo representás vos. Y eso es cierto. Entonces hay un fuerte descontento social en Estados Unidos. Es un país que tiene más de 45 millones de pobres, está roto aquel sueño americano del ascenso social, y Donald Trump, con un discurso fuertemente antipolítico, radicalizado y presentándose como si él no fuera parte de ese establishment económico, que lo es, está canalizando ese descontento. Es algo similar a lo que ocurrió en Gran Bretaña con el Brexit. Para Leandro, ¿cómo está analizado el electorado de cada uno? ¿Cómo está dividido? ¿Quiénes son los que van a votar a Hillary y quiénes son los que van a votar a Donald Trump? Bueno, ahí está bastante segmentado y hay muchas grietas. Y esto nos permite conocer un Estados Unidos que no es solamente el que más se conoce, se proyecta hacia afuera, ¿no? Que es el más progresista, diverso, de Nueva York, de Los Ángeles, de Chicago o de las Miami. Grandes ciudades, sí. Hay un Estados Unidos profundo. Si uno mira, el votante de Donald Trump es básicamente hombres blancos
y con estudios bajos, es decir, no universitarios, y trabajadores. Concitó el apoyo de un sector importante de la clase obrera porque él dice, yo voy a recuperar el empleo en Estados Unidos repudiando los acuerdos de libre comercio como los que negoció Clinton cuando fue secretaria de Estado. Él es una vuelta al americano básico, digamos. Si uno ve a Donald Trump, está viendo el típico hombre de, con todo respeto lo digo, del Far West, ¿no? Aquel rubio que llevaba la pistola acá y reivindica un poco ese americanismo. Sí, de hecho, la poderosísima Asociación del Rifle. Es decir, él es el establishment, es verdad, él es el establishment, pero también él se rescata como el establishment americano. Él dice, bueno, sí, yo también hago negocios en Estados Unidos, pero soy norteamericano y dejo mis inversiones acá, que es lo que pone sobre la mesa. Hay ¿no? un sector que genera, digamos, que genera alarma, un sector de la sociedad norteamericana que no se traga haber tenido un presidente afroamericano. De hecho, estuvo durante años diciendo, Obama, mostrá tu partida de nacimiento. Vos naciste en Kenia, no naciste. Y hace poco tuvo que decir, ok, ya está, dejemos ese tema de lado. Pero hizo durante muchos años campaña con eso. Y lo segundo, no se bancaría en una mujer presidente, ¿no? La misoginia, ¿no? Estos audios que se filtraron del año 2005. ¿Pegado qué quiere decir? Claro, después de un presidente afroamericano. Yo tengo mi teoría al respecto. Exactamente. Tengo mi teoría al respecto. Estamos perdiendo la supremacía, ¿no? Primero, que ellos están acostumbrados a alternar. Son cuatro, republicanos y demócratas. Se está cumpliendo el 8º año de los demócratas, por lo que le llegaría el turno a los republicanos. Y también uno se pregunta, ¿se bancarían una mujer después de un afroamericano? Pegaditos, rompiendo además esa tradición de 8 y 8. Bueno, algunos senadores dijeron, si llega a ganar Hillary, senadores republicanos, si llega a ganar Hillary Clinton, como ellos hasta ahora controlan las dos cámaras. Y esta es la otra cosa que tenemos que ver mañana. Se renueva en la totalidad de los 435 representantes, que son los diputados, y 34 de los 100 senadores. Hoy los republicanos controlan las dos cámaras y han obstaculizado un montón de iniciativas de Obama. Si mantienen ese control, ya algunos dijeron, vamos a iniciar rápidamente un impeachment, un juicio político contra Hillary Clinton por el tema de los emails que comentábamos antes. Así que gane quien gane las elecciones, vamos a seguir teniendo un Estados Unidos con muchas tensiones. Pero entonces, a Donald Trump lo votan los hombres de bajo desarrollo intelectual, trabajadores y blancos. Sí. Y, por ejemplo, ¿quiénes se identifican con un Donald Trump? Digamos, ¿a quiénes votan los millonarios de Estados Unidos? Bueno, ahí está dividido, tiene mucho apoyo de millonarios. Él es un millonario, él dice, a mí me va bien en los negocios. De hecho, uno de los escándalos fue que se descubrió una investigación de New York Times que había evadido 900 millones de dólares no pagado de impuestos. En realidad utilizó argucias legales, ni siquiera fue algo estrictamente ilegal. Y él dijo, bueno, si yo lo pude hacer es porque ustedes, que serían la casta política, le dijo en el debate a Hillary Clinton, no modificaron. Porque hay fisuras, es lo que dijo él, ¿no? Y hay muchas fisuras. Sí. Pensemos hoy que en Estados Unidos no solamente son los pobres que no ven perspectiva de ascenso social, los trabajadores industriales que no encuentran posibilidad de reinsertarse en el mercado laboral, sino las tensiones raciales. Este año hubo muchos asesinatos por parte de policías contra afroamericanos y esto generó revueltas y tensiones, incluso teniendo un presidente negro. Salvo los exabruptos viejos, o los exabruptos viejos, aquellos que aparecieron del archivo, todos los exabruptos que Trump dijo en estos tiempos fueron a propósito. Guionados. Fueron parte de una estrategia. Fueron parte de una estrategia que le salió muy bien desde el minuto cero, porque él en la interna republicana, donde nadie daba 2 pesos por él, empezó atacando a los latinos. ¿Por qué? Porque sus dos principales rivales eran de origen hispano y él sabía que el republicano puro iba a preferir un americano sobre los dos hispanos, que además tenían una proyección política impresionante. Claro. Pues frenó la carrera de los dos hispanos, que pudo haber sido la otra alternativa. Rompió con los hispanos dentro de los republicanos, se queda con la candidatura republicana y ahora va por un votante que no dice que lo va a votar. Bueno, ese es el temor que hay muchos analistas. Hace un año que nos venimos equivocando diciendo Donald Trump se va a caer con cada barbaridad que dijo. Él en enero dijo, yo le podría dar un tiro a alguien en la Quinta Avenida. Rubio es un hombre muy fuerte, lo era. Está a punto de perder, de no revalidar su banca en el Senado. Y se suponía que podía ser presidente de los Estados Unidos y quedó fuera de la política de la incursión de Trump. No es una cuestión menor, ¿no? Sí. Vos dijiste algo importante. Hay muchos que dicen que ocultan el voto vergüenza, ¿no? El famoso yo no lo voté. Pero también dicen que podría suceder en los estados swings, en los estados a donde no se sabe bien para dónde van a jugar, que suceda todo lo contrario, que los electores que dicen que van a jugar a favor de Trump, después hagan todo lo contrario. Bueno, hay algunos que dicen, esta subida de Trump en las encuestas es parte de una estrategia del establishment de decir, ojo que puede ganar Trump para capturar todo ese voto que fue a Bernie Sanders en las primarias, donde Hillary
Clinton, como le pasó con Obama en el 2008, tenía todo el partido atrás de ella y casi pierde la precandidatura. Bueno, muchos de esos jóvenes que votaron a Bernie dicen, no la vamos a votar a Hillary, porque ella es la responsable de haber votado a favor de la invasión a Irak. Como secretaria de Estado de la invasión de Libia, del desastre que hoy hay en Siria porque apoyó a los grupos rebeldes. Hoy nos arrancamos los ojos diciendo qué está pasando con el Estado Islámico. Bueno, producto de complicarle el patio trasero a Bashar al-Assad, se permitió el avance en Irak y en Siria de Estado Islámico, lo mismo en Yemen y en otros países. Entonces, es una candidata que con un discurso más multilateral, más progresista, en realidad es mucho más cercana que Obama a los halcones del Pentágono. Por lo tanto, uno podría prever en relación con Rusia incluso una política exterior muy agresiva por parte de un gobierno de Hillary Clinton. También lo estamos viendo desde afuera y esa es tu especialidad. Nosotros somos una sociedad politizada, muy politizada, mucho más de lo que la gente cree, donde la gente entiende a su manera y cada cual a su modo la política de la manera que le conviene, pero al fin y al cabo politizada. No es la misma realidad en los Estados Unidos, donde la gente, incluso con esta problemática que recién exponías, no solamente no está enterada, sino que no le interesa. Y no solamente que no le interesa, sino que no va a ir a votar. Por lo tanto, es esa minoría la que juega ese mini partido, que es más bien de microclima, y será la gente la que defina. Y me parece que ese es el miedo que tienen sobre Donald Trump, porque si es la gente la que define, hay muchos que piensan como él, muchos más de lo que la gente se imagina. Porque como dije varias veces, y esto me lo han informado gente que ha trabajado incluso en la campaña, el discurso no sale de cualquier lado. No es que Donald Trump se levantó una mañana y dijo, mira, a mí no me gustan los mexicanos. Eso salió de un trabajo exhaustivo que se hizo en todo el interior de los Estados Unidos e incluso en las grandes ciudades, donde se hurgó en qué pensaba realmente el ciudadano estadounidense. O sea, para que él construyese un discurso acorde a lo que un montón de personas... De gente pensaba y no decía. Es estudiado, estoy totalmente de acuerdo con vos. No es un lobo suelto que dice barbaridades. No, el hombre está diciendo lo que mucha gente quiere escuchar. Y por ahí no quiere repetir, pero que lo va a ir a votar. Me parece que eso es lo peligroso porque podría, digamos, en Europa estamos teniendo con los Le Pen en Francia, lo que pasó en Gran Bretaña y en otros países, el auge de una crítica a la globalización neoliberal. En Europa la gente se está muriendo de hambre en campamentos y le cierran la puerta en la cara cuando vienen escapando de una guerra que Occidente generó en Oriente Medio. Y a la gente, gente no solamente no le da vergüenza, sino que está a favor de que se mueran de hambre en las afueras de las grandes ciudades. Eso está pasando en el mundo de hoy. Hay dos datos. Sí. Donald Trump nos espanta. Es más, acá un senador argentino dijo hace horas que había que echar a todos. Sí. Bueno, por eso es lo que me preocupa, porque si ese discurso se extiende, es algo muy preocupante, no solo para los millones de centroamericanos y latinoamericanos. El discurso entró, que eso es lo que me preocupa. Gane o no gane, el discurso quedó. Por supuesto. Y las discusiones son muy fuertes en Estados Unidos, mucho más fuertes de lo que era la política hace 2 años. Y la hipocresía, porque Hillary Clinton se rasga las vestiduras y bien lo hace por lo que dice Donald Trump en relación al muro, en relación a los inmigrantes, pero hay que decir 2 cosas. La primera es que el muro ya existe. Hay 1000 de los 3000 kilómetros de frontera que ya está construido, o sea, lo ampliaría él. Y la segunda, Obama tiene el récord de deportaciones. Según cifras oficiales, deportó casi 3 millones de personas en 8 años. Bush había deportado 2 millones en 8 años. Él deportó 3 millones. Él no, el sistema, digamos, de deportaciones masivas. Esto es un drama para... Ganaron las compañías aéreas, ¿no? ¿Cómo? Ganaron las compañías aéreas con 3 millones de boletos pagados por el Estado. Hay una serie de mafias en la frontera que es realmente un genocidio lo que está ocurriendo, porque pasan 500.000 personas por año en forma ilegal y muchos mueren, son mutilados. Hay cientos por año que mueren en una de las fronteras más complejas del mundo. Yendo al factor de la impopularidad, ¿no? Son 2 candidatos que, lejos de lo que uno podría haber supuesto, porque son 2 personajes conocidos para la cultura estadounidense, no lograron popularidad. Sí. Y entonces, sobre la base de que han edificado esta campaña, más allá de los chicaneos, esas cuestiones, pero bueno, sobre eso no pueden sostenerse. Bien, me parece que hay algo que hay que discutir y que es un tema que Hillary dijo que lo iba a empezar a modificar, que es lo que yo califico como una plutocracia. ¿Por qué? Porque vos, como candidato, necesitas recaudar cientos y cientos de millones de dólares para competir. En los últimos años, durante los gobiernos de Bush, se ha desregulado el aporte de privados. Ajá. Ejemplo, Paul Singer, aquel que nosotros conocemos por los fondos buitres, dijo, mi candidato va a ser Marco Rubio, que vos mencionabas antes. Y él fue en las elecciones anteriores, el principal aportante del Partido Republicano Individual fue Paul Singer. El poder de los lobbies, y que está legalizado en Estados Unidos, es enorme. Entonces, son las corporaciones las que están atrás de cada uno de los candidatos. Y ahí ya no podemos hablar de una democracia en el sentido de representar los intereses de las mayorías, como supuestamente es, sino que están representando los intereses de ese 1% que gobierna sobre el otro 99%. Interrumpimos un segundito.